Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los equipos sevillanos que ya comienza su pretemporada. Ayer lo hizo el Sevilla de Matías Almeida. Mañana empezará el Betis antes de viajar a Portugal con reconocimientos médicos que tendrán lugar el martes y el miércoles. Hablaremos también del mercado de fichaje en una semana que puede ser clave para el desenlace de Osvaldo y el Nápoles y para la salida de Cardoso al Atlético de Madrid. Todos esos temas y muchos más esta noche aquí en Zona Deporte. Arrancamos. Y para hablar de todo ello, me acompañan en la mesa de hoy nuestros compañeros del Marques, Jesús Borrero. Jesús, buenas noches, amigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Deseando las ¿Todo vacaciones bien? ya, ¿no? Deseando que lleguen ya las vacaciones. Parece que nunca llega, pero bueno, ya va quedando menos. Voy a hablar aquí con un compañero que de fútbol no sé, pero de vacaciones de vacaciones sabe más, seguro que yo, de momento. Nuestro compañero Antonio Pineda, buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buena. Yo ¿Todo tengo bien, no? vacaciones crónicas, pero luego no se acuerda nadie de mí cuando me como todos los festivos del año. Ahí no se acuerda nadie de mí. Y nos acompaña también tu compañero Manu Colchón. Manu, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Esperando ya que arranque la pretemporada y ya empezar a currar de nuevo. Y de pretemporada vamos a hablar, como comentaba, ayer empezó el Sevilla de Matías Almeida, que arranca con esa habilidad el primer día, primer entrenamiento, sensaciones de esa presentación de Pineda, Cordón, del Nido. Bueno, yo creo que más o menos lo que está en el guión, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver cada vez que hay un nuevo proyecto. El problema del Sevilla es que el proyecto ya viene viciado por la piedra angular que sigue siendo la misma que el año pasado y el año anterior, que es el presidente José María del Nido Carrasco. Es cierto que con el cambio de director deportivo pues hay gente que más o menos le va a dar cierta tregua y puede darle algo más de confianza por el hecho de ser Antonio Cordón el que vaya a mover el asunto en lugar de Víctor Horta, pero bueno, sin dudas va a haber siempre. La situación del Sevilla es muy complicada por el tema económico, evidentemente los movimientos van a estar todos a expensas de las salidas y vamos a ver, ¿no?, qué es capaz de hacer Antonio Cordón, que precisamente siempre se ha caracterizado por ser un tipo que ficha bien, pero no tiene tanta facilidad para dar salida a los jugadores del Sevilla, que yo creo que es lo más importante que tiene que hacer el equipo este verano. Tú decías, Jesús, esta semana atrás, como decía Pineda, que Cordón es un gran director deportivo, sobre todo a la hora de las entradas, pero que a la salida le costaba más. Una salida que con los cedidos va a tener bastante trabajo este año. Sí, es lo que venía comentando, ¿no? A mí lo que me decían cuando yo preguntaba sobre todo por Cordón ahora en este, entre comillas, nuevo Cordón, porque al del Betis ya lo conocíamos todos, me hacían referencia a lo que precisamente ocurrió en el Betis, ¿no? Que era un director deportivo que tenía un poco de más dificultades a la hora de dar salida a los futbolistas, caso, por ejemplo, recordamos en aquella etapa Loren, Martín Montoya, que no conseguía el Betis deshacerse de esos futbolistas, que luego colocó maravillosamente bien Ramón Planes y todo el equipo de trabajo, y después también, por ejemplo, casos de Pola Coucou, etcétera, que colocaron maravillosamente bien, insisto. Después los directores deportivos que han llegado al Real Betis Balompié, Antonio Cordón no supo hacerlo, pero sí es verdad que Antonio Cordón a la hora de fichar es un gran fichador. ¿Qué ocurre en esta etapa? Pues que precisamente el Sevilla el mayor problema que tiene es ese, de darle salida a futbolistas con los que no cuenta, ¿no? Más allá de que yo creo que no cuenta por asuntos externos y no futbolísticos, ¿no? Yo creo que al Sevilla del año pasado perfectamente le entran futbolísticamente nombres como Joan Jordán y sobre todo Rafa Mir, porque en el asunto del delantero centro ya pasa de ser hasta algo más que preocupante en el asunto de la entidad de Nervión, pero también Joan Jordán creo que podría ser una pieza que hubiese funcionado en el Sevilla o que le hubiese dado algo más que muchos de los futbolistas que han participado en el centro del campo. Ahora, que vayan a tener sitio en este Sevilla, yo creo que es complicado, pero es más complicado por un asunto externo, casi extrafutbolístico, que lo que tiene que ver con la pelotita y el césped. Así que a ver por dónde es capaz de salir Antonio Cordón en este caso, que ya no solo es porque valgan o no futbolísticamente o porque le sirvan a Matías Almeida, sino por el espacio salarial que pueden dejar para que el Sevilla pueda fichar y reforzarse, que le hace falta y que económicamente no está muy bollante, precisamente. ¿Ves, Manu, alguno de los cedidos quedándose en una plantilla en la que solo ha llegado Alfon, el jugador del Celta? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Joan Jordán, creo que puede ser un futbolista que puede convencer, porque creo que tiene buen trato de balón. Lo hizo bien en el Alavés en la pasada campaña, pero sí es cierto que luego la gran tarea de Antonio Cordón y de este Sevilla no es ver cómo saca a jugadores que se han devaluado mucho, que no te han dado un gran rendimiento. Se nos vienen a la cabeza dos nombres claros, como son Januzaj y Nianzú, por ejemplo,
y al mismo tiempo esa forma de negociar, los clubes saben que tú necesitas dinero, necesitas vender rápido para poder aumentar un poquito, desahogarte en el límite y poder reinvertir. Y luego, evidentemente, también es importante como Antonio Cordón puedes intentar mejorar la faceta a la hora de vender o potenciar al máximo lo que fichas para poder venderlo luego rápido, que ahí también es importante que el Sevilla se mueva. Veremos cómo le sale este mercado a Antonio Cordón, que desde luego yo creo que es uno de los más complicados que ha afrontado. Lo que está claro, Pineda, es que de momento, hasta que no haya salida, no puede llegar prácticamente nadie. Hemos hablado de salidas en cuanto a descartes y fichas altas, pero es que el Sevilla tiene que acertar también a la hora de vender lo que vale dinero. Lo poquito que vale dinero de la plantilla, pues si a Badé lo vende por 25 en vez de por 20, pues mejor que mejor. Si consigue sacarle a Luque Bacchio dinero, que es verdad que hizo un tramo final de temporada bastante regular, pues ahí tiene que sacar también dinero, y en el momento que llegue la primera venta, que si no ocurre nada raro, pues debe ser la de Juanlu, que es la que está más avanzada, más cerca de cerrarse. A partir de ahí sí que podrá incorporar algo, pero bueno, tiene complicaciones porque no está en la regla del 1-1, tiene un desfase salarial muy importante, y vamos a ver también que es capaz de atraer a Antonio Cordón, que nadie espere gente conocida, nombres de relumbrón, y ahí también se va a ver la labor del director deportivo, ¿no? Cuando las cosas están complicadas. Tiene el Sevilla un problema, a raíz de lo que está diciendo Pineda y lo que decía también Manu, con respecto al gran Sevilla de los últimos 20 años, que es que no está en una posición de fuerza en el mercado. Claro. Sevilla no está en ningún tipo de posición de fuerza en el mercado, como por ejemplo sí lo ha podido estar el Betis con Jesús Rodríguez o en el caso de Johnny Cardoso. Entonces ahora se plantea una situación en la que, al no estar en una posición de fuerza, el Sevilla no tiene la sartén por el mango en ninguna de las ocasiones. Y para mí el Sevilla debe elegir el escenario que menos daño le haga. Es decir, ¿por qué? Me explico. Está la situación que comentaba Manu, que es vendo lo más rápido posible porque necesito dinero, pero claro, ahí el otro club sabe que tú estás necesitado, con lo cual te oferta a la baja, porque como tú necesitas dinero rápido, lo mismo eres capaz de aceptar una oferta por debajo de lo que vale el futbolista. Pero luego está el otro extremo de la balanza, que es espera a final de mercado, cuando ya esté desesperado, necesite el dinero y tenga que vender sí o sí, y le sigue ofreciendo por debajo del precio del futbolista. Con lo cual el Sevilla tiene que hilar muy fino para que no por la desesperación de necesito dinero para fichar, o por la desesperación de necesito fichar, necesito el dinero porque se acaba el plazo y no he vendido por una cantidad importante y lo necesito para la deuda a un futbolista ya, tiene que hilar el Sevilla muy bien entre a ver dónde elijo la mejor opción para que eso no acabe repercutiendo negativamente hacia mí, porque no estoy en una posición de fuerza en el mercado. No puedo decir, bueno, como sé que me lo van a firmar y que se van a pelear 3 equipos, pues me espera a final de mercado. Si voy a sacar el máximo dinero posible, a mí no me importa. O voy a decir ahora que se lo voy a vender al Nápoles para que llegue el Liverpool. No, es que no hay una puja de 4 o 5 grandes de Europa por firmar a un futbolista. Entonces, ahí va a tener que tener cuidado el Sevilla, y ahí es donde el Sevilla va a tener que cambiar. No sé si la palabra es su estrategia, pero sí al menos la manera de trabajar que tenía durante todos estos años, donde ha sido un club absolutamente dominante en el mercado por estar siempre en una posición de fuerza, y ha hecho gestiones maravillosas, convirtiéndose, sobre todo bajo la dirección de Monchi, en un club referencia en Europa a la hora de vender y de firmar a futbolistas, ¿no? Pero porque tenía esa posición. Claro, además date cuenta que yo creo que aquí la mayoría estamos de acuerdo en que a la hora de fichar te vas a ir bastante cerca del final de mercado, porque es cuando aparecen las oportunidades, jugadores a bajo precio. Si tú te vas a tener que esperar a fichar a final de mercado, si quieres por otro lado apurar las opciones de venta a final de mercado, los otros equipos saben, bueno, tampoco te voy a subir mucho porque tú estás apurando tu compra a final de mercado y tú necesitas vender sí o sí para poder incorporar futbolistas, incluso para poder inscribirlo, que eso es otra historia también importante. Así que, como decías, eso es importantísimo para el Sevilla, dar con la tecla en las ventas, porque bajo mi opinión hacerlo lo antes posible, porque necesita tiempo para moverse de forma certera. Lo que está claro es que hay 3 nombres señalados dentro del club, como tú decías, Juanlu, Badé y Luque Bacchio, que deben ser las grandes ventas del Sevilla este verano. Sobre todo Badé. Yo creo que Badé, por la trayectoria, vamos a decir, siempre ascendente en su carrera, un tipo que yo creo que todavía no ha tocado techo, es internacional con Francia, que es uno de las mejores selecciones del mundo. Y Luque Bacchio, que es verdad que tiene las cualidades que todos conocemos, porque a Luque Bacchio
lo ves jugar 2 partidos y ya sabes lo bueno que tiene y lo malo que tiene. Es un futbolista que quizás no vaya a tener tanto mercado por el hecho de la irregularidad, ¿no? Un tipo frío, un tipo que es verdad que tiene gol, que tiene esa cualidad para decantar los partidos o desnivelar los partidos, pero la segunda vuelta que ha hecho, por ejemplo, ha sido mala, ¿no? Y es verdad que las cifras goleadoras de Luque Bacchio son muy buenas en 2 años en el Sevilla, pero también ha habido tramos de temporada donde no se le ha visto. Por tanto, creo que Badé debe ser la venta más importante. Y lo de Juanlu, bueno, pues con esas cifras que hemos leído en los últimos días, estamos hablando en torno a 15, 17 millones de euros, si eso de verdad se da, creo que sería una venta magnífica para el Sevilla, porque en mi opinión, a día de hoy Juanlu no vale eso ni mucho menos. Yo voy a poner un debate encima de la mesa que lo comentaba el otro día y bueno, contigo que ya lo he hablado, pero sobre todo con Pineda y con Manu, porque yo... Tuvo revuelo en Twitter. No quiero dudar. Palabra, Tuvieron revuelo en Twitter, claro, palabra. Es que yo no quiero dudar, lo vuelvo a repetir, porque es que me parece que ha pasado una semana y de verdad el Sevilla, por lo que hablábamos antes, además aquí, ¿de verdad el Sevilla no ha aceptado ya una oferta de 17 millones de euros por Juanlu? O sea, entonces, repito, no voy a dudar nunca de la información de mis compañeros, pero ¿de verdad el Sevilla no ha aceptado 17? O sea, el Sevilla que venimos hablando y que estamos debatiendo aquí en estos minutos, ¿de verdad no ha aceptado 17 millones de euros por Juanlu? A mí me salen 2 cosas. O no existen los 17 millones de euros, o no existen los 17 millones de euros. Porque si el Sevilla tuviese, creo yo, 17 millones de euros encima de la mesa, teniendo en cuenta las dificultades que tiene Cordón para vender, las dificultades que tiene el Sevilla en el mercado, y ya no es eso, esas ofertas las conoce la Liga, ¿eh? ¿Y Tebas va a dejar que un club rechace en la situación de deuda económica que tiene, que la Liga ha apretado por casos que conocemos al Betis en muchas ocasiones para aceptar la oferta? Si es que es la deuda, si es que necesitamos que nos deje el dinero, si es que estamos, oye, que tú tienes acreedores, oye, que tú tienes esta situación. Porque conocemos, es que en esta ciudad conocemos, todos los 4 conocemos esa situación que ha ocurrido en el Betis. ¿De verdad el Sevilla no la va a aceptar? Y yo voy ahora a otro debate por una cosa que ha dicho Pineda. ¿De verdad los clubes van a pagar 20 o 25 millones de euros por un central de una de las defensas más goleadas de la Liga que ha quedado el 17? Yo es que eso lo tengo que ver. Yo eso lo tengo que ver. Igual que tenía que ver los 40 millones de euros de Johnny Cardoso o los 30 de Jesús Rodríguez. Y al final Jesús Rodríguez se ha acercado muchísimo. Pero claro, estás hablando del sexto de la Liga Española, un equipo donde va a jugar Anthony, donde juega Isco y donde llega este año a una final europea. Claro, es otra historia. Es esa posición de fuerza y es ese escaparate que es distinto. Pero yo insisto, a mí que me digan dónde están los 17 millones de euros y dónde está el responsable, entiendo Antonio Cordón o José María del Nido Carrasco, que no le ha dado al yes aceptar a la oferta del Nápoles de 17 millones de euros por, insisto, un suplente del Sevilla. O sea, no lo entiendo, porque es que yo creo que el Sevilla por 17 millones de euros no es que tenga que vender a Juanlu, tiene que vender incluso a Luque Bacchio o incluso a Badé. La situación económica del Sevilla, estamos hablando de una oferta muy importante para cómo está el fútbol. No sé, yo lo quiero poner aquí encima de la mesa, pero yo creo que el Sevilla, creo, esto es una opinión, por lo que soltaba antes de la posición en el mercado, no va a tener ofertas tan suculentas. Y entiendo que menos aún por un futbolista que no ha sido capital, por llamarlo de alguna manera, en este Sevilla como es Juan. Como en la sub-21 ha sido un futbolista demasiado importante. Manu, puede que haya sido más importante, pero es que a esta sub-21 no le ha ido bien, porque la han eliminado además muy pronto. O sea, yo de verdad, a mí eso que me lo expliquen. Es que durante todo el año no ha conseguido hacerse un puesto titular. No, Juanlu no ha sido titular. El lateral derecho de este equipo del Sevilla Fútbol Club este año se ha llamado Carmona. Bueno, Jesús Nava y después Carmona. Y para mí la diferencia de nivel es bastante grande entre los dos. Ya está. Y luego y por delante en su sitio ha jugado Luque Bacchio, que era el sitio del mejor del equipo. Y después es verdad que ha aparecido en ocasiones contadas. No voy a decir que ha jugado 3 partidos en todo el año porque es mentira. Ha jugado, pero que no era el futbolista titular que la gente colocaba por dentro cuando jugaba con Pimienta. Cuando la gente hacía su equipo titular, no ponía a Juanlu por dentro, no lo ponía. En un Sevilla más normal de años anteriores, a lo mejor era un buen complemento para la plantilla por ser joven y tener margen de crecimiento. En el Sevilla actual, donde hay tantas prisas, tantos nervios, yo creo que ni ha sido el escenario idóneo para él, para crecer y terminar de explotar.
y por esas circunstancias el futbolista no vale ni mucho menos 17 millones de euros. Es que para pagar 17 kilos por un futbolista tiene que ser un jugador que venga a ser titular, y un futbolista que no ha sido titular en el Sevilla va a llegar al campeón de la Serie A a ser titular. Yo de verdad que no lo entiendo. Es un futbolista polivalente, pero tampoco se sabe una posición concreta. Decía, juega lateral derecho, de extremo derecho, de media punta. De hecho, con es que Pimienta. hay informaciones en Italia que también he estado leyendo por ahí que hablan de que el Nápoles no quiere pagar esa cantidad por un futbolista que creen que va a ser suplente, que va a ser como complemento de los jugadores que ya tiene. Creo que es Di Lorenzo en el lateral diestro, que al final estamos hablando de una cantidad muy, muy interesante para Sevilla, y de las opciones que tú decías antes, que al final era la misma. También hay que tener en cuenta que el Sevilla, estamos viendo que durante los últimos años está arrastrando muchísimas decisiones equivocadas. Pues a lo mejor han tomado una decisión equivocada más, que es intentar mostrarse fuerte, dejando pasar una oferta, si es que realmente es cierta. Pero ahí ya estaría demostrando que la elección no es del todo correcta, viendo la situación que tiene. Yo pongo un ejemplo que ha ocurrido en el propio Sevilla a raíz de lo que estaba diciendo de las malas decisiones o de las decisiones equivocadas este año. Yo no sé si esa decisión fue buena o fue mala, viendo la situación económica que tendría el club, pero es que al Sevilla en los últimos años le han quitado a su mejor goleador de calle y de largo, que le ha dado títulos, por 20 millones de euros, a pagar en no sé cuántos miles de millones de plazos un equipo turco. 20 millones de euros por Youssef En-Nesyri, ¿eh? O sea, y el Sevilla ha aceptado. O sea, el Sevilla ha aceptado por un tipo que te metía goles, que es lo más importante del fútbol. Tú puedes jugar mal, meter un gol, y va para allá el Madrid, el Bayern de Múnich, el Chelsea, el que sea. 20 millones de euros, por ese futbolista. Y el Sevilla está rechazando 17 por jugarlo, cuando ha aceptado 20 por En-Nesyri hace 3 años, o 2. Yo, es que de verdad, o sea, a mí, yo eso, o sea, que no digo que no exista, pero Sí, pero te cuesta entonces ¿qué negligencia están cometiendo en el club? Entonces, que me expliquen a mí quién comete esa negligencia en el club de no aceptar 15, 17 o 12 millones de euros por jugarlo. ¿Quién la comete? O sea, no lo entiendo. Por eso digo, a raíz de ahí doy mi comentario de que tengo que ver, porque En-Nesyri no se va al Sevilla con 32 años, ¿eh? Tengo que ver que, a pesar de la juventud de Badé y de que Luque Bacchio está en una buena edad, le paguen ese dinero de 25 o 30 millones de euros que se hablaba, que aquel Sevilla era campeón de Europa, ¿eh? Que aquel Sevilla era campeón de Europa. Este es el 17 de la Liga. Por eso digo que tiene que entender en qué posición está en el mercado, entendiendo primero en qué posición está en qué posición real de vida vital está el Sevilla hoy en día, ¿no? En el caso de En-Nesyri, yo creo que se va por ese precio porque el Sevilla ya no tiene fuerza en el mercado. Es verdad que hace 2 temporadas, estamos hablando de hace 2 temporadas, pero ese Sevilla ya iba a 75-80 millones de déficit por ejercicio. Cada día la plantilla era peor y había que vender incluso antes del 30 de junio. El Sevilla ahora mismo lo que pasa es que ha ido engordando esa bola y por tanto ahora está peor que antes, pero ya en ese sentido la oferta creo que del Fenerbahce fueron 19,5, no llegó ni a 20 kilos, que es una auténtica barbaridad para un futbolista que creo que se marchó de aquí con 28 años en el mejor momento de su carrera y después de meter 20 goles por temporada durante varios años seguidos, que es una auténtica burrada y sin querer irse, por tanto... Y con un título, ¿no? Claro, que lo de Juanlu por eso no termino, no te voy a decir, no voy a hablar de la palabra creer o no creérmelo, cada uno tiene su información, yo la respeto muchísimo, pero que no me encaja porque si no el Sevilla lo habría vendido seguro. Además, otro jugador lo que puede tener en mercado, aparte decía Pineda, Luque Bacchio Badé, es Sou, ¿no? Que como estaba en el desmarque, pues el jugador ve con buenos ojos también salir a Alemania. El jugador y todo aquel que sea sevillista, ¿no? Ve con buenos ojos que Sol se vaya, ¿no? Porque la verdad que ha sido un futbolista... Una decepción. Totalmente, esa es la palabra, totalmente decepcionante, ¿no? Un futbolista que vino a hacer sobre todo aquella Liga Europa que el Eintracht de Frankfurt precisamente elimina al Betis espectacular, que se proclama campeón. Con el Betis, sobre todo con el Betis, y sobre todo en el partido del Benito Villamarín, hace un partido show espectacular, pero que en el Sevilla ha sido una decepción constante, ¿no? Hablaban de que era un futbolista box to box, llegador, de 8, 6, 8, 10 goles por temporada. Yo no lo he visto ni defender bien, ni llegar bien, ni meter goles, ni hacer la raya en el centro del campo, ni darle un poquito de criterio al juego. Se ha pasado muchísimo tiempo lesionado, se ha perdido muchísimos partidos por lesión. Yo de verdad que no entiendo que ese futbolista al Sevilla no haya sido, si tiene cartel en Alemania, capaz de haberle dado salida un poquito antes, porque ha sido un futbolista que, como decía Pineda, es que es la palabra perfecta que le viene al jugador, ¿no? Una auténtica decepción. Es otro opinión de los pocos jugadores que el Sevilla puede, con Rubén Vargas a lo mejor, ¿no? De los pocos jugadores que puede vender ahí de segunda. Bueno, que puede vender, ¿no? Pero ¿a qué precio? Un futbolista que lleva 2 años que no, como ha dicho Borrero, que ni una cosa ni otra, ni ataca bien, ni defiende bien, ni saca la pelota, ni es pivote defensivo.
no sé a qué precio, y tampoco son futbolistas que cobren mucho dinero. En ese caso yo es verdad que soy muy crítico con los fichajes que ha hecho el Sevilla en las últimas 2 o 3 temporadas. Yo creo que este fichaje no era un mal fichaje, ha sido un mal rendimiento, que es distinto, ¿no? Un fichaje que a lo mejor, por el precio al que vino, casi todo el mundo lo vio con buenos ojos en ese momento. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que los futbolistas no terminan de encajar, y en este Sevilla de los 2 últimos años es más complicado encajar que en otros años. Lo que está claro es que si sale Saúl, como está confirmado, sale Lokonga, también puede ser que salga Saúl, el Sevilla tiene que recomponerse en el centro del campo. Sí, tiene que hacer fichajes y veremos cómo lo hace. A ver cómo tira también de la cantera, porque creo que va a ser el apartado del filial importantísimo si al final no consigue reforzarse o no consigue inscribir al final de mercado, o hay algún tipo de problema a la hora de reforzarse. Pero, por ejemplo, hablando también del tema de Sow, estoy súper de acuerdo en que ha sido una falta de rendimiento, porque cuando llegó tenía yo unas esperanzas depositadas en este futbolista bastante altas, porque me parecía un jugador perfecto para la forma de jugar del Sevilla, un equipo ofensivo, un equipo que llegaba arriba, que era capaz de volver atrás y recuperar rápido, se le presumía con físico, y al final no ha dado nada de lo que se esperaba de él, y habrá que ver cómo se le responde también, cómo se le recupera en el mercado. Y si Almeida, si el nuevo entrenador cuenta con él, porque yo creo que eso es también un papel importante, decir, bueno, tengo una plantilla, yo entiendo que aquí hay que vender, que hay que hacer caja, pero que el año pasado ya hubo complicaciones, y si encima quitáis pesos importantes del plantel y vamos a traer apuestas para intentar venderlas en un futuro que pueden salir bien o no salir bien, pues entonces se puede complicar más la cosa. Ahí cobra sentido el debate Joan Jordán. Claro. El debate Joan Jordán cobra sentido ahí, primero y principal, porque es un futbolista que viene de jugar bastante, de ser titular en el Alavés, de hecho. Y hacerlo bien. De hacerlo bien, además, es verdad. Y de ser un futbolista que conoce la casa. Hoy por hoy es, junto con Sow y Agumé, los únicos 3 centrocampistas que tiene el Sevilla. Y Gudel, ¿no? Bueno, pero es que Gudel ha jugado en realidad de central. A ver, yo entiendo. Para mí, Gudel en el Sevilla es un defensa. Es central, porque la mayoría de sus partidos ha jugado como central. Ahora, si sale Saúl, sale Lokonga, quieren darle salida a Sow, yo no sé si el Sevilla. Veremos qué pasa con Agumé también. Claro, yo no sé si el Sevilla puede firmar a 3 o 4 centrocampistas. Con lo cual digo que ahí puede haber debate con Jordán. Que a mí no me extraña que sea las piezas de Jordán y de Rafa Mir, 2 piezas que acabe encajando el Sevilla de alguna manera, porque, insisto, hay que fichar mucho. O sea, el Sevilla tiene que firmar mucho. En algunos casos por defecto, es decir, por defecto de calidad, y en otros casos por defecto, bueno, defecto a los dos lados, y en otros casos por defecto de cantidad. Que el Sevilla, por defecto de calidad, Marcao y Nianzú, tiene que firmar un central, ¿no? Y así se va Badé, ni lo cuento. Y así se va Badé, ni lo cuento, lo que tiene que firmar. El lateral izquierdo solo tiene uno, con lo cual tendrá que firmar, ¿no? Se le han ido de una tacada 2 centrocampistas. Pero es que además, sí, ni vendidos, es que estaban cedidos. Con lo cual tendrá que firmar en el centro del campo. Lateral derecho, veremos a ver. Si sale Lateral Juanlu. derecho, a ver qué pasa con Juanlu. En las bandas, bueno, parece que Rubén Vargas, que a lo que va aquí de momento no llega nada, pero es que delantero centro tiene que firmar. Porque el Sevilla, estamos de acuerdo que no cuenta con Iheanacho, ¿no? Con Iheanacho. Y el Sevilla en principio tampoco con Rafa Mir. va a afrontar otra temporada con Peque, Isaac Romero y, bueno, Acordama, es que es un misterio. Yo no sé si yo creo que arriba el Sevilla no va a fichar. No, que digo que por eso quizás cabe el debate de Joan Jordán y de Rafa Mir, porque como tiene tanto que firmar en tantos sitios, tenga que decir, bueno, es que no puedo firmar aquí, me voy a quedar con él, porque además es que no le puedo dar salida. ¿Sabes? Que digo que el debate de esos 2 futbolistas, ya el asunto ya no está, y otro que haya por ahí, me falta uno, ¿no? También que regresa, ahora no recuerdo cuál es. Bueno, no, ya Nacho. Eso yo creo que no tiene discusión. Yo creo que ahí no tiene discusión. Pero esos 2 futbolistas tienen cuidado al debate de que pueden formar parte de la plantilla del Sevilla, Sí, yo creo que no sería además una decisión descabellada. Yo creo que Jordán puede ser recuperable si mentalmente viene un poquito renovado. Lo de Rafa Mir, después de los 2 años que lleva Rafa Mir en el fútbol. Además con la grada, ¿no, Pinedo? Tampoco. Y con la grada. El documental famoso. Se ha marchado del Sevilla al Valencia y allí tuvo un problema personal y tampoco le ha ido bien. Y es un futbolista además que mentalmente no es muy fuerte.
y que además es un futbolista que aquí lo hemos visto, que a pesar de que mide 1,90 envergadura, le echas un balón por arriba y no es capaz de bajar ni una pelota, que no juega bien de espaldas. Él tiene 4 cositas en el fútbol, que tiene un buen golpeo y buen remate de primer toque, pero no tiene mucho más. Y yo creo que es un jugador que va a ser muy complicado recuperarlo, pero yo creo que el Sevilla no va a firmar arriba, porque con los 3 que tiene ahora mismo en plantilla, Rafa Mir, Isaac Romero y Acor Adams, salvo Más que Nacho, que también vuelve de cesión. Sí, pero yo creo que Nacho se lo va a quitar de encima porque no lo quiere el club. No es un futbolista que no quiere el club, es una apuesta, un inventito del anterior director deportivo que se van a intentar quitar de encima como buenamente puedan, y con esos 3 delanteros, salvo que salga alguno, yo creo que no van a tirar. Yo no creo que el Sevilla no va a firmar ahí porque tampoco, como decía Jesús antes, tiene muchas posiciones que reforzar y no tiene dinero para reforzar todo. Porque hace 5 meses y medio se gastó 6 millones de euros en un delantero, ¿no? Que es Acor Adams, ¿no? 6 millones de euros. Que el Sevilla, perdona Manu, el Sevilla invirtió el año pasado, la temporada pasada, en el curso del año pasado, en la 24-25, 10 millones y medio de euros entre Peque y Acor Adams, ¿eh? O sea, que se gastó. Es que la gente dice, hombre, es que el Sevilla, es que no ha invertido, es que es un delantero bueno, sí. Es que por 10 millones de euros te puede traer a un buen delantero. Bueno, a un buen delantero centro te lo traes por 10 millones de euros, claro, que te rinda. Por mucho menos, ¿eh? Quique García vale mucho menos seguro. Bueno, y es esa mejor cláusula que ha salido ahí de ante Budimir. Bueno, y la cláusula de Budimir son 8 millones, creo, ¿no? Que ha salido de euros, ¿no? Claro que te trae un buen delantero por 10 millones de euros, buenísimo. Y más para lo necesitado que está el Sevilla, que el Sevilla jugaría para él, que destacaría todavía más. Cuando un equipo juega para alguien, destacan más sus características y se le ven mejor sus pros en lugar de sus contras. Pero claro, si tú esa inversión la colocas entre Peque y Acor Adams, pues estás tirando el poco dinero que tienes, claro, que es lo que hizo el Sevilla de Víctor Horta. Yo estoy harto de decirlo, me repito, me duele la boca decir esta frase. Nunca te arrepientes de lo que vendes, te arrepientes de cómo, si lo haces mal, inviertes ese dinero. Nunca hay que arrepentirse de vender. Voy a poner el ejemplo más claro del mundo del fútbol. ¿Cómo puede arrepentirse alguien de vender a un futbolista por 225 millones de euros que vendió el Barcelona a Neymar? ¿Qué hace un equipo top con 225 millones de euros? Es que lo hace perfecto. Al Barça le ha pasado 2 veces, con Figo y con Neymar. Pasa que si después te equivocas tan flagrantemente en cómo invertir esas cosas, ahí está el problema. Pero nunca va a ser un problema que te den 200 millones de euros por un futbolista. Eso nunca va a ser un problema. Todo lado de la posición del lateral izquierdo, y los compañeros de ABC Sevilla sacaban el nombre de Brian Oliván, que también lo hablábamos aquí la semana pasada. Otra opción es la de Tagliafico. ¿Es difícil tú la llegada de Brian Oliván o de Tagliafico este año en Sevilla? Hombre, todo va a depender sobre todo del salario, ¿no? que pidan al Sevilla. Yo creo que son futbolistas que no deberían poner muchos problemas, y luego también el espacio que tenga para inscribirlos y para dar salida también a los que ya hay en ese puesto. Sobre todo a mí me parece un futbolista interesante el tema de Tagliafico, que creo que la experiencia que tiene le puede ayudar en la situación en la que está en Sevilla, que pueda atravesar a lo largo de la temporada momentos de dificultad, momentos de necesitar jugadores que hayan pasado por todo tipo de momentos en el fútbol, y el tema de Tagliafico pues puede ser interesante. Luego veremos si le da para meterlo, para encajarlo. También a mí me consta que Tagliafico es un futbolista que le gustaría jugar en la ciudad. Sonó en su día para el Betis, también para el Sevilla, que vea atractivo el proyecto. Luego que se pueda o no se pueda, pues eso ya es distinto. O sea, verdad que de Tagliafico a Brian Oliván hay una diferencia. Que son perfiles muy distintos, ¿no? Tagliafico en el fútbol viene totalmente de vuelta, ya tiene una edad, ha jugado competiciones muy importantes, ha ganado títulos muy importantes, y meterte ahora en un lío como el Sevilla, siendo Tagliafico, yo tampoco lo entiendo muy bien. Y lo de Oliván, bueno, es el perfil que más o menos tenemos en mente de lo que va a firmar el Sevilla, ¿no? Jugadores que no van a ilusionar absolutamente a nadie. Coste cero. A coste cero, y que tendrá que ser el entrenador el encargado de sacarle rendimiento, pero obviamente no va a ser fácil. Una posición que tú decías la semana pasada que le costó el puesto en su día a Pimienta, ¿no? La del lateral izquierdo. Empezó a costar el puesto, ¿no? Por aquella declaración pública en la que tenía Pimienta toda la razón del mundo, ¿no? O sea, y eso fue lo más que dijo Pimienta, ¿no? Por eso cuando la gente decía, no, es que aquí van a venir entrenadores cómodos. Si Pimienta no levantó los pies de la mesa en ningún momento, y poquito que dijo, que lo poquito que dijo fue cuando le preguntaron, ¿está contento usted con el mercado de invierno? El hombre dijo, sí, hombre, me falta un lateral izquierdo. Es que tenía uno, el hombre, es que tenía uno. Dice, bueno, es que a mí me han dicho que lo que saliese, pues por esa iba a entrar otra pieza, pero en este caso solo tenemos un lateral izquierdo y tenemos que tirar con Pedrosa, tenemos que acomodar ahí a Quique Salas, tendremos que hacer, bueno, lo que buenamente podamos. Eso, bueno, y eso parecía que era poner a los pies de los caballos a la directiva, y ahí empezó a costarle el puesto a Pimienta. Esa es mi teoría, porque dijeron... Sí. Yo tengo la teoría de que de verdad dijeron,
te hemos traído aquí a entrenar al Sevilla, de la Unión Deportiva Las Palmas, que casi te echan, que no le has ganado a nadie, te hemos renovado delante de la plantilla y ahora tú nos vas a poner a los pies de los caballos diciendo, oye, que me has prometido esto y aquí esto no está. Y yo creo que a partir de ahí empezó un bucle negativo que dio con la salida de Pimienta del Sevilla. Lo tengo clarísimo que ese fue el punto de inflexión. Hombre, eso y que después no ganó, porque si Pimienta mete al equipo en Europa, bueno, eso da igual. Pero creo que fue un punto importante a la hora de la relación. Eso quemó la relación entre las dos partes y fue un complemento más de toda la ensalada que dio con Pimienta fuera del Sevilla. Es lo que dijo Lobordo, la plantilla, la realidad, dijo, ¿no? Me falta un lateral zurdo y la plantilla es corta, si hay expulsiones o lesiones, la plantilla es corta para cumplir el objetivo y se ha quedado el Sevilla a un punto del descenso. Por lo tanto, el entrenador bordó el análisis a futuro, que es lo complicado de hacer, y luego dicen que a Pimienta lo echaron los resultados, 4 derrotas consecutivas, ¿verdad? Pero después del partido de Valencia del viernes de Dolores, el Sevilla no estaba muerto. No. Y el Sevilla de Pimienta consigue un porcentaje de puntos altísimo para lo que era la plantilla. Y luego viene Caparrós y hace lo que hace. Por tanto, yo creo que Pimienta es el gran artífice de la salvación del Sevilla esta temporada. De hecho, yo sigo diciendo que el último buen partido del Sevilla de este año fue en Valencia. Correcto. Yo no me cansaré de decirlo. El Sevilla de Valencia es un equipo mucho más hecho, mucho más compenetrado, mucho más complicado de meterle mano, mucho más peligroso. Es mucho más equipo, es un equipo más compacto, es un equipo de la mitad para abajo de la tabla, pero un equipo con cierta seriedad, que después no se vio con Caparrós en ningún momento, en ninguno de los partidos. El partido de Caparrós contra Las Palmas en el campo del Sevilla es un sainete, ¿eh? El partido ya del Leganés es que es el sumum de lo que pudo pasar. ¿Cuántas veces habrá visto el sevillista la jugada de Diamandé que la tira fuera? Y le habrá dado gracia a la Macarena y al Gran Poder. Imagínate, ¿no? Pues entonces, todo eso provocó la salida de Pimienta, por decir la verdad. La verdad hay una perogrullada, ¿eh? Es decir, si en un puesto tienes solo a un futbolista, tienes peligro de que si se te lesiona, o si hay una sanción, o si ocurre cualquier cosa, tengas que hacer un remiendo y eso te cueste algún partido o tu equipo sea peor, ¿no? O sea, que el tipo estaba diciendo una realidad. Eso es como si tú tienes 2 delanteros y te quitan a uno. Bueno, pues es peor plantilla, ¿no? Claro, porque tengo otra pieza menos, ¿no? Es que es una realidad. Pero así, desgraciadamente, estaba el Sevilla en aquella época, que esperemos que Cordón, sobre todo Cordón, le dé la vuelta a esa manera o a esa altura de miras del club. Lo que está claro es que el sábado el Sevilla comienza su primer partido de la pretemporada y de momento no genera tanta ilusión como se esperaba la llegada de Matías Almeida y de Cordón. Eso yo creo que es lo peor, ¿no? Porque parece más una continuación de la temporada pasada. Cuando llega el verano hay un ambiente siempre renovado, se olvida la anterior temporada, pero es que ya traes mucho detrás y el ambiente es totalmente distinto. Lo que debería ser con un entrenador nuevo, un director deportivo nuevo, un ambiente de muchísima ilusión y de ver si de momento pues la tendencia cambia y vuelve a ser un Sevilla que un poquito pueda mirar más para arriba que para debajo de la tabla, pues te presentas con una pretemporada en la que tienes un montón de futbolistas que sacar, hacer caja, no sabes ni cuándo, ni a quién, ni cómo vas a fichar y inscribir a los jugadores y te presentas en ese primer partido con, bueno, a ver quién va a jugar. Quizás los canteranos que puedan jugar te motivan un poco para ver el partido, pero poco más. Ilusión no hay ninguna, ¿eh? En el sevillismo no hay ningún tipo de ilusión. Yo creo que en el sevillismo, a partir del 25 de mayo, había alivio, la gente respiró y la gente está deseando de que no empiece la temporada, que empiece cuanto más tarde mejor, porque con lo que hay encima de la mesa, la planificación, lo complicada que va a ser, va a empezar la pretemporada y no está Suso, no está Saúl y no está Lokonga, y no ha venido nadie, bueno, salvo Alfon, ¿no? El equipo ahora mismo es peor todavía, que ya es decir, ha venido un entrenador que es una auténtica incógnita y la gente está de uñas con todo lo que hace el club, con la campaña de abonados, con la planificación, con el presidente, las manifestaciones. Lo único que creo que ha hecho cierta ilusión es la camiseta, porque es una camiseta nueva, una marca nueva y que en mi opinión es bastante bonita. Pero el resto, lo que es alrededor de la pelota, lo que gira en torno a la pelota, yo creo que el sevillista ahora es cuando está cómodo en verano, porque entiende que va a ser también un año muy complicado. Hablaba Cordón ayer, Jesús, de que había que darle un cambio a este Sevilla, ¿no? Un lavado de cara a este Sevilla, pero para darle ese lavado de cara necesita muchos elementos. Sí, yo creo que el Sevilla no necesita un lavado de cara, porque cuando a ti te sale humedad en la pared y tú la pintas, la humedad va a seguir apareciendo. Sevilla necesita una remodelación, haciendo el símil que le hacía de darle una mano de pintura nueva. Sevilla necesita raspar toda la pintura, cambiar el tabique, las estructuras de la casa y empezar de nuevo. Y a partir de ahí, entonces ya después le das el cambio al hábito oportuno para que el Sevilla
no sé si logre reverdecer los laureles de estos últimos 20 años que han sido evidentemente espectaculares y hasta inesperados, porque ¿quién se iba a esperar que el Sevilla ganase tantísimo? Un equipo que a lo largo de su historia no lo había hecho. Pero claro, mantener, es que ahí hay que darle mérito a lo que ha hecho el Sevilla. O sea, esos 20 años del Sevilla hay que darle el mérito que tiene como algo de extraterrestres, casi, de extraterrestres. Entonces, eso es muy meritorio y muy difícil. ¿Qué ocurre? Que para volver no quizás a llegar a ese nivel, pero sí al menos a tener un nivel donde la gente tenga cierta ilusión, donde se pueda pelear por estar en Europa de una manera más o menos asidua, de que buenos futbolistas quieran venir a jugar al Sevilla, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, como él decía, no, bueno, una manita de pintura para cambiarle el aspecto a esto y cambiarle... Eso necesita el Sevilla. Te he puesto el ejemplo de la humedad, ¿no? Porque como le dé una manita de pintura aquí, si la pared sigue teniendo humedad y no cambian las estructuras que le están haciendo daño al Sevilla hoy por hoy, la humedad va a acabar apareciendo por otro lado y vas a tener que volver a pintar. Y eso al final acaba siendo un remiendo que no va a solucionar el problema real que tiene el Sevilla. De hecho, el presidente hablaba de reconstrucción, ¿no? Pero claro, si la reconstrucción sigue siendo sobre la misma base en la que estaba el Sevilla la temporada pasada y la anterior, bueno, todo sigue igual. Reconstrucción, y el año anterior se habló de año de transición, y el año de transición casi acaba con el equipo en segunda. Es que el presidente ya no tiene ningún tipo de palabra, ¿no? Y nadie confía en su palabra, porque es un presidente que aquí, en los 2 años que ha estado, se ha cargado la entidad deportiva y económicamente, que es verdad que tenía una situación un poco complicada porque había futbolistas que cobraban mucho dinero y que no contaban en lo deportivo, es cierto, pero bueno, hablar siempre de herencia recibida, cuando Monchi te ha llenado las vitrinas de títulos y es la persona más importante de la historia del Sevilla, creo que hay que tener un poquito más de altura de miras y ser un poquito más honesto con él mismo y con la afición. Por tanto, si el presidente ha sido de nuevo el encargado de elegir al director deportivo, de echar al entrenador, porque es un presidente que se mete mucho en las decisiones deportivas y ha sido el presidente, por ejemplo, que ha colocado aquí, por ejemplo, a Caparrós, ¿no? por hablar de un caso cercano. Bueno, yo creo que, al igual que se ha marchado Víctor Horta, se tenía que haber marchado el Nido Carrasco y esa pieza de momento no se mueve por todo lo que rodea al club, tema accionarial y demás, y eso evidentemente pues no le hace ningún bien al club. Yo creo que una de las claves, Manu, de que este Sevilla funcione es que no se meta Daniel Carrasco en las funciones de Antonio Cordón y le deje toda la libertad al director deportivo. No, eso está claro. Además recuerdo unas palabras suyas que decía algo así como que él tenía ilusión por hacer un proyecto suyo desde principio a fin. Y está claro que en todas las decisiones que ha ido tomando, cuando ficha, cuando rescinde a los entrenadores, el tema del director deportivo, que en el momento, por ejemplo, en el que echan a García Pimienta, tendría que haber echado también a Víctor Horta, porque para mí era, bueno, para mí y para todos, el que ficha a Pimienta es Horta. Pues si se te acaba el proyecto de entrenador, tienes que echar al que lo ha fichado. Eso es matemático. Y al final son un montón de decisiones malas que tienen un punto común, que es del Nido Carrasco, es el presidente del Sevilla. Ha fallado en muchísimas cosas. Y si, bueno, ya creo que para el sevillismo lo han demostrado la afición, que por cierto ha vuelto a cumplir con el tema de los abonos, y creo que eso también es de valorar a pesar de todo lo negativo que se le está dando, pero si ya ha demostrado que no cumple, si ya con Cordón y con Almeida la cosa no va mejor, yo es que ya no sé cómo se puede quedar más señalado y qué más tiene que ocurrir. No sé si el descenso a segunda división, que sería una catástrofe histórica para la entidad del Sevilla, para que dé un paso al lado. Pues veremos, pero muy rápido, Jorge. Es curioso el intervencionismo. A mí me llama la atención el intervencionismo del Nido Carrasco, porque es intervencionista para algunas cosas, pero no fue capaz de intervenir para decirle Diego Alonso no, Víctor, Diego Alonso no, vamos a echar a Mendilibar. No, a Mendilibar no, hay que aguantarlo todavía. Hay ciertas decisiones donde ahí debería haberse metido el presidente de la entidad y no, digo que me llama la atención. Ha intervenido para cuando le ha interesado y no le ha salido bien, por cierto. Pues veremos cómo avanza la pretemporada y el mercado de fechas en el Sevilla. Nosotros nos vamos a marchar a publicidad y antes recordarles que este verano en PTV Telecom nos vamos de mercadillo. Estaremos en la ronda del Tamarguillo con nuestro stand. Os podéis acercar y charlar con nuestros trabajadores. Nos dejáis tus datos, respondes a una preguntita muy rápida y entras directamente en el sorteo de un regalazo, como por ejemplo una magnífica sombrilla, toalla o nevera portátil. Así que si ya sabes, si no ves, párate, charla un rato, participe. Puede que este verano lo disfrutes de la mano de PTV Telecom. Como decía, nosotros nos vamos a marchar a publicidad y a la vuelta estamos con toda la actualidad del Betis.
Y ya estamos de vuelta para hablar de toda la actualidad del club verde y blanco, del Betis, en una semana, Jesús, que parece ya ser clave para la salida de Johnny Cardoso tras perder esa final de la Copa contra México. Y para la renovación de Pellegrini, ¿no? Parece ser que son las dos noticias más esperadas del Betis en los próximos días. A la limón con la oficialidad, entendemos también, de Junior Firpo. Creo que son los tres próximos pasos a dar del Real Betis Balompié. Se quería desde el club que no se llegase al inicio de la pretemporada sin definir si se prolongaba un año más de contrato o no a Pellegrini, que yo creo que al final será el acuerdo en el que lleguen todas las partes, de renovar año a año a un entrenador que le ha dado todo al Betis, todo, literalmente, unido con una gran dirección deportiva y un buen hacer desde la comisión deportiva, la directiva, etcétera, desde el primero al último, evidentemente, claro que sí, pero que evidentemente da la casualidad que desde que él llegó todo es bueno en el aspecto deportivo, o casi todo, y evidentemente ahí está al caer lo de Johnny Cardoso, ¿no? Quizás también esperar que el chico termine de competir, que incluso el Mundial de Clubes ya dejase al Atlético de Madrid un poco más liberado. Lo que pasa es que entiendo que incluso en el propio Betis, al no tener prisas y tenerlo prácticamente todo acordado con el Atlético de Madrid, incluso yo creo que están demorando algo más la situación, entiendo, no sé si Manu también maneja por ahí el asunto y Pineda, porque el Betis entiende que incluso quiere forzar la máquina para poder tener a su sustituto o a un centrocampista al menos antes de que se produzca oficialmente la venta de Johnny Cardoso, por el asunto que todos venimos conociendo, ¿no? Es decir, oye, es que si saben que tengo tantísimo dinero, me van a pedir más. O con un caso parecido a lo que ha ocurrido con el Extremo y con Rorro Riquelme, ¿no? Que prácticamente uno por otro se han dado la salida de Jesús por la llegada de Riquelme. Así que son las tres noticias más esperadas. La renovación de Pellegrini, que entiendo que no debe durar mucho, por lo que nos transmitían desde el club y nos han transmitido desde el club y el propio entorno de Manuel Pellegrini, al menos a mí. La salida de Johnny Cardoso, que creo que está más en esa situación que en otra. Y el aspecto último de Junior Firpo, que entiendo que serán cosas de flecos que el Betis quiere dejar definido, porque en teoría, mañana Junior Firpo tenía pensado presentarse a los reconocimientos médicos con el resto de la plantilla, ¿no? Así que creo que antes o después va a darse, claro. Lo que está claro, Pineda, es que hablábamos antes de la ilusión en la temporada del Sevilla, no tiene nada que ver con la actualidad del Betis. No, porque además el Betis, si hablamos antes de piedras angulares, en el Sevilla todas las piedras angulares de los últimos años han sido defectuosas y en el caso del Betis tiene Manuel Pellegrini que lo está abordando, ¿no? 5 años seguidos en Europa, el año pasado la primera final europea de su historia y yo creo que en el Betis hay argumentos suficientes para pensar que el año que viene puede ser, al menos en Liga, incluso mejor. No te voy a decir en términos globales, porque superar una temporada con final europea es muy complicado, pero el Betis tiene argumentos suficientes para mantener el nivel de la plantilla, a pesar de que está haciendo ventas millonarias, ¿no? Porque tiene futbolistas que valen mucho dinero, pero claro, una dirección deportiva que está demostrando que sabe leer muy bien lo que necesita el equipo con dinero en el banco, es una dirección deportiva que puede reforzar muy bien al equipo y luego si le suman la figura de Manuel Pellegrini, ¿no? Que suele encajar todas las piezas muy bien y suele sacar rendimiento, pues yo creo que el año que viene tiene muy buena pinta y eso, bueno, se nota en la calle, se nota a la hora de renovar los abonos y además, bueno, el Betis va a jugar UEFA Europa League, que es una competición también que ilusiona mucho más a la gente que la Conference. Porque está claro, Manu, que en todos esos movimientos que hablamos dentro del campo hay un nombre del que tú estás bien informado, que es Le Mandrágora, que es una opción, puede venir al Betis. Sí, es una opción que gusta mucho. Es cierto que se ha hablado sobre todo de Mandrágora como un futbolista para el pivote, para sustituir a Johnny Cardoso. Yo no lo veo tanto en esa posición. Es un futbolista que es más llegador, abarca mucho campo. Es cierto que es muy fuerte, pero que es un perfil más para acompañante, ¿no? de ese pivote. Hay muchos futbolistas que suenan, que están saliendo a la palestra para sustituir al estadounidense, pero lo que es cierto es que gusta mucho en el Betis. Los clubes ya han empezado a hablar, la Fiorentina y el Betis, y cuando los clubes empiezan a hablar, hombre, tú no vas a ir a hablar con la Fiorentina sabiendo o sin saber si el futbolista estaría dispuesto a unirse a tu proyecto. Es evidente que haya habido contactos con el entorno de Mandrágora. Mandrágora ve muy positiva la incorporación al Betis, pero claro, luego hay esta semana una reunión pendiente con la Fiorentina para que todavía le tiene que transmitir la Fiorentina, oye, ¿qué queremos hacer contigo? Que es lo que está esperando también el futbolista y su entorno. Cuando se produzca esa reunión, pues ya con todas las cartas sobre la mesa se definirá o no. También es cierto que el Betis, tanto para la posición de pivote, al margen de los jugadores que ya han salido en prensa, hay otros que no han salido, que también se están manejando, al igual que en la otra zona. Véase el caso
que ya se ha hablado, aunque parece que se ha descartado, pero bueno, veremos al final de mercado con el tema de Dani Ceballos, el tema de Mandrágora, otros jugadores de esa posición que todavía no han trascendido. Lo bueno de esta dirección deportiva, y si os fijáis, los nombres que están saliendo es de trabajo de rastreo, de mercado, de tener varias opciones encima de la mesa, y creo que por eso, en ese sentido, el aficionado bético puede estar bastante tranquilo. Que luego fichas y aciertas o no, ¿no? Es lo que decía eso antes, de cómo reinviertes el dinero que tú vendes. Puedes acertar con el recambio de Cardoso o con el de William Carballo, que también está cerca de su salida, pero por lo menos ves con los nombres que suenan y la variedad que hay que el trabajo de la dirección deportiva se está haciendo. Hablábamos eso antes del centro del campo del Sevilla, de esa reconstrucción con la salida de Saúl, de Lokonga. En este caso el Betis prácticamente igual. Si sale Cardoso, si finalmente, como parece ser, acaba siendo William Carballo, también tiene que reconstruir ese centro del campo para la temporada que viene. Y sabiendo que es una posición que a Pellegrini también le da muchísima importancia, Sí, como la del pivote. Y teniendo en cuenta y atendiendo a la información de Manu, el perfil de Mandrágora, yo sigo diciendo que si viene Mandrágora, a mí me sigue faltando un especialista en los dos aspectos del centro del campo. Porque a mí Mandrágora, hemos hablado antes de Sou, ¿no? A mí me recuerda a ese tipo de futbolista, ¿no? Pero ni corta ni destruye, ¿eh? Claro, pero ese futbolista te puede dar mucho acompañado de algo. Es decir, si eres un equipo muy superior futbolísticamente al otro, pues a lo mejor voy a poner dos futbolistas que tiene el Betis para no hablar de Dani Ceballos o de otro futbolista de corte defensivo que, digamos, son los dos extremos de centrocampistas que hay en el fútbol, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Si eres muy superior al rival, pues lo mismo el Betis puede jugar con un Mandrágora Fornals, un doble pivote formado por esos dos futbolistas. Y si eres un equipo, y si tienes a un equipo por delante, quizás más poderoso que tú, pues lo mismo tiene que meterte detrás con Altimira y Mandrágora. Claro, pero no se puede jugar con Mandrágora como ese perfil de futbolista de que se me entienda, o que no, para que nos entienda la afición del Betis. No, defensivamente no va a ser Guido y ofensivamente no va a ser el mejor William Carballo. Entonces, claro, yo creo que si el Betis es capaz de darle salida, que se lo va a dar por la cantidad espectacular, que en eso también es una de las cosas, yo insisto, más allá de lo que dice Manu, de lo bien que está reinvirtiendo el Betis el dinero, yo creo que el gran mérito del Betis en estos últimos años es, sobre todo desde la llegada de Ramón Planes, es cómo le está dando salida a los futbolistas, ¿eh? Y sobre todo a los descartes. Cómo le está dando salida a los descartes y a los futbolistas. Eso es lo más importante que creo que está haciendo el Betis y su comisión deportiva y la dirección deportiva, que en ese aspecto de verdad sí que lo está abordando, ¿eh? Más allá de que está acertando, obviamente. Pero ahí es donde yo creo que está encontrando el Betis el salto de calidad. Dicho esto, yo creo que el Betis debería... Esto ya lo está hablando el Jesús que ve fútbol. Yo creo que el Betis debería, si va por Mandrágora, desplazar otra vez a Fornal alguna de las bandas y ir a por dos mediocentros. Uno defensivo, para que la gente me entienda, Sí, un tipo Guido Rodríguez, y para que la gente me entienda, uno creativo, uno tipo Dani Ceballos. Porque si te pones a contar... Por ejemplo, ¿no? Si te pones a contar, porque es que de los que se viene hablando la gente conoce. Si te pones a contar, si desplaza a Fornal la banda, se va a William Carballo y se va a Johnny Cardoso, son tres futbolistas en el centro del campo. Y uno es una incógnita. Claro, a saber por dónde sale. Entonces, yo insisto, creo que el Betis debería reforzar esa parcela porque a todas luces el objetivo del verano se llama Antony. O sea, a todas luces el objetivo de fichaje del verano se llama Antony. Luego el delantero. Una vez que tú la portería, insisto, yo y me reafirmo en eso, me reafirmo, yo sigo sin entender cómo el Betis, y repito, ojalá Álvaro Valle me calle la boca en el mes de octubre, pero yo, con todo lo que ha pasado el Betis con la portería este año, no haría bien conformándome con solo un portero que viene a estar un año sin jugar y en Las Palmas. No en el Bayern de Múnich, en el Arsenal de Arteta o en el Barça de Flick, en Las Palmas. Sí, pero ojalá me calle la boca, ¿eh? El objetivo es de firmar dos porteros, ¿no? Claro, por eso digo que yo... pero bueno, ha firmado a uno, vale. Lateral izquierdo, a pesar de que no es oficial, bueno, y que tiene dos, porque no se ha ido todavía ninguno, pero a pesar de que no se ha hecho oficial... O tiene tres, en este caso ya. Está Junior, vale. Digamos que son los dos déficits claros del Betis, estamos todos de acuerdo, de la temporada pasada futbolística, la portería y el lateral izquierdo, vale. Teniendo en cuenta que eso ya lo ha reforzado. Teniendo en cuenta que el gran objetivo es que se quede otro año más Antony, ¿vale? A partir de ahí, el Betis tiene que recolocar el centro del campo. Y así después, a final de mercado, llega Emerson, consigue para el lateral derecho, consigue un buen cuarto central, es capaz de traer cedido a un futbolista que complemente con Abde en la banda izquierda, o el delantero, como tú dices, será otra cosa.
pero el centro del campo creo que es básico para el Betis, porque a todas luces entendemos ya que eso de reinventarse, que si Lo Celso baja un poquito, Lo Celso ya hemos visto que no quiere jugar en el centro del campo. Si acaso un poquito tirado a la derecha, como jugó el día del derbi, o como jugó también en Florencia un poquito, algo así que a él le motiva más, o contra el Español, aquella segunda parte allí que hizo tan buena, con un golazo espectacular. Pero yo creo que el Betis tiene que tener ahora muy claro los objetivos en el centro del campo, porque va a salir un futbolista que es capital en la columna vertebral de los equipos. Yo lo hablaba el otro día con usted de manera privada, ¿no? Cuando hablábamos de los futbolistas de banda, los laterales, la columna vertebral. Portero, buen defensa, buen centrocampista y buen delantero. Pasa que en el Betis tiene además un futbolista adyacente que es mágico, que es el que mueve todo al equipo, pero es un media punta. Pero ese futbolista que te mantiene al equipo en el centro del campo, como lo hacía Johnny Cardoso, el que te salva las que no puede salvar nadie, y el último salvador de todos, que es el portero, central y portero, eso debe ser básico en el Betis. El Betis tiene dos buenos centrales. El Betis tiene una incógnita de portero. Para mí, hoy en día, una incógnita de portero. Y tiene el Betis que hacer todo lo posible por el centrocampista. El delantero, a mí me parece que con el Cucho te da. Pero te da para ser cuarto y llegar lejos en Europa, a lo mejor tienes que firmar a otro, porque yo no sé si Bakambu es un buen complemento para quedar cuarto y llegar lejos en la Europa League. Para la Conference le ha valido, pero la Conference no es la Europa League. Y el tercero al que final puede ha ser quedado Chimi se lo con la salida. Claro, es que, que se me entienda lo que voy a decir, hay muchos nombres, claro, pero si tú cambias hoy por hoy, a priori, al Chimi por Chuguece, que ha salido, pues dices tú, hombre, el equipo debe mejorar, pero tiene que ocurrir. Si te logras hacerse con Anthony, mejora, claro que mejora. Junior mejora, claro que mejora. Álvaro Valle mejora, pues en teoría sí. Yo mejoro la portería del año pasado del Betis, que no me doy la vuelta cuando me tira un tiro fuerte, ¿no? Pero en esas, yo creo que el Betis ahora, quitándolo de Anthony, que eso es evidentemente el protagonista del mercado del Betis y donde van todos los focos y a partir de lo cual se va a mover todo, yo creo que el Betis tiene que hacer un esfuerzo importante este año en el centro del campo, importantísimo. Lo que está claro, Pineda, que si se va Cardoso y se acaba saliendo William Carballo, el Betis necesita dos buenos mediocentros porque para Pellegrini son titulares, precisamente, aunque William Carballo este año ya está lesionado toda la temporada. Y el Betis, es que además Johnny Cardoso yo creo que es un futbolista que como no ha estado mucho tiempo aquí, ha sido muy joven y demás, creo que no se le ha dado quizá la importancia que realmente tiene. Me parece un futbolista fundamental en los éxitos del Betis de esta temporada. Es cierto que el Betis ha tenido jugadores que brillan mucho, ¿no? Porque la gente paga una entrada para ver a Isco, para ver a Muy llamativo. Muy llamativos, claro, pero como el Betis tiene tanta calidad de tres cuartos hacia adelante, pues quizás se olvida un poquito de la figura de Johnny, pero yo creo que Johnny Cardoso ha sido el jugador que además permite que los de tres cuartos hacia adelante se sientan cómodos, se sientan a gusto, se sientan a salvo cuando pierde la pelota. Futbolista sensacional, por tanto, en la cantidad económica estamos hablando de palabras mayores porque es un dinero muy importante a pesar de que todo no vaya a ser para el Betis y ahí es donde tiene que acertar de verdad, en la columna vertebral. Hablaba antes Manu Jesús del nombre, ¿no? Del nombre propio, como decía Pineda, de Dani Ceballos. ¿Es tú probable con posibilidad de la llegada del luterano este año al Real Betis? Es un verano más, ¿no? Ahora mismo no hay nada, por lo que a mí me consta, ahora mismo no hay nada. Y yo creo que las palabras del presidente Ángel Aro lo dejaron bastante claro, pero yo me mantengo, tanto este año como el anterior, en el momento en el que Dani Ceballos de verdad quiera jugar en el Betis, se plante, vaya a la oficina de Florentino Pérez, toque la puerta y diga, oiga, que yo me quiero ir de aquí, que yo renové sin ningún tipo de amortización, cumpliendo contrato, me vendas por la cantidad que me vendas, aquí no vas a perder, pero yo me quiero ir, yo quiero jugar, es año de mundial, es mi última oportunidad para ir a un mundial, a una Copa del Mundo, en una edad buena, con un entrenador que en las categorías inferiores a mí me ha dado bola, pero claro, al final es un montón de condicionantes, el Betis tiene que tener espacio y sobre todo yo creo que la clave es que vamos a hablar de una situación de final de mercado y sobre todo que Ceballos vaya, que diga me quiero ir, que lo diga el Madrid, que lo comunique, que haga movimiento público también y que luego el Madrid ceda. Si el Madrid al final no cede, porque el Madrid no es el Barcelona, con todo los respetos, con otras operaciones que hemos visto entre Betis y Barcelona. El Madrid no es el Barcelona, el Madrid ya sabemos lo que hay. No tiene necesidad de vender tampoco. Correctamente, y además veremos si firma o no un centrocampista. Ya hemos visto, me parece que no van a fichar a Nico Paz, que lo van a dejar un año más en Italia. Así que todo ahora mismo está en el tejado de Dani, que se mueva de verdad, y que apriete el Real Madrid, porque si no va a fichar por el Betis. Tiene que hacer un Anthony. Claro, literalmente. Tiene que hacer un Anthony. Un verano más el nombre de Ceballos.
Sí, a ver, es que el tema de Ceballos es muy complicado, ¿no? Es verdad que se habla todos los mercados, no solo los mercados de verano, sino también en invierno. Un futbolista que creo que nadie puede dudar que en el Betis sería un salto de calidad espectacular por un jugador de nivel Real Madrid, pero es que es un futbolista que le ha renovado voluntariamente con el Real Madrid, que a nadie le ha puesto una pistola en la cabeza para que firmara el contrato que ha firmado, y un jugador que cobra casi 5 kilos limpios en el Real Madrid, y aquí en el Betis tiene que venir a cobrar la mitad, y luego el Real Madrid, tú no puedes jugar o intentar tensar la cuerda de te voy a dar menos dinero de lo que el Madrid cree que vale, porque el Madrid no va a entrar en ese juego, y menos con equipos que no son de su nivel. Entonces yo lo veo muy complicado. A día de hoy, vosotros manejáis la información, a día de hoy no hay nada, y son siempre asuntos que cobran fuerza al final del mercado, pero yo creo que el Betis tiene que... Una posición tan importante como el centro del campo creativo tiene que estar resuelto antes de los 5 últimos días de mercado. Sobre todo porque es un futbolista, o sea, no él, es un perfil de futbolista que juega siempre con Pellegrini. Sí. O sea, es que de hecho este año ha adaptado a Fornals a jugar ahí. O sea, imagínate si es un perfil de futbolista que le maravillaría a Pellegrini. Dicho esto, y que tiene que hacer un Antony, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manu, yo voy a poner encima de la mesa una serie de cosas. El famoso, es que cuando pudo venir gratis no quiso venir. A mí, bueno, yo no sé si la gente maneja esta información, pero el Betis, el 1 de enero de ese año, pudo hacer una oferta a Dani Ceballos, ¿eh? Y ni en enero, ni en febrero también se la pudo hacer. Y en marzo también se la pudo hacer. Y en abril también se la pudo hacer. Y no se la hizo, ¿eh? Primeros contactos llegaron en mayo, finales. Cuando ya el futbolista lo tenía todo hecho para renovar con el Madrid. ¿Por qué en enero, que es legal, que es legal, que te lo permite la FIFA? En febrero, repito, enero, febrero, marzo, repito, enero, febrero, marzo, abril, repito, enero, febrero, marzo, abril, no le hace una oferta? ¿Me lo explica alguien? Eso pasa, ¿eh? También, que esa es la otra parte de la historia de que también es verdad, pudo venir y no vino gratis. Claro, eso es verdad, pero vamos a contar la otra parte. Y eso fue un verano. Y el otro verano, si tú llegas al Real Madrid el último día de mercado con una oferta de 4 millones de euros a horas de que se cierre el mercado, sin darle tiempo material al Real Madrid de que pueda firmar un sustituto, Y por un porcentaje, que eso en Madrid no... Pero entonces... estaríamos hablando de una peluca, una nariz colorada, y eso por el Bernabéu no se lo ponen. Entonces- en el Bernabéu no se lo ponen. Con lo cual, que Dani Ceballos ha tenido mucha responsabilidad, correcto. Pero que la historia tiene una versión y otra versión. Y hay que escuchar las dos. Y hay que enterarse. Dicho esto, no me fiaría de las palabras del presidente el otro día, como ha dicho Manu, porque lo dijo horas antes, de la misma manera que dijo que el Betis no estaba capacitado para hacer ningún traspaso de magnitud, y a las horas estaba firmando por 8 millones de euros la mitad de un futbolista. O sea, por medio futbolista pagó el Betis, el Betis 8 millones de euros. 15. Y en invierno dijo, ¿no?, que el Betis no agitaría el Y en mercado. invierno dijo que no iba a agitar el Betis en el mercado y fichó a nada más y nada menos que a Antony Fue el y al tema lo Pucho. obvio, de hecho. A Antony no le costó dinero, nada más y nada menos, digo, por la repercusión que tuvo Antony, aunque no le costó dinero, pero al otro se gastó 11 millones de euros, 13 millones de dólares así, que fue el Cucho. Con lo cual, yo quiero entender, como gran gestor que es, y yo a la limón de Benito Villamarín por los éxitos deportivos, junto con Benito Villamarín, yo lo pondría como de los mejores presidentes de la historia del Betis, por lo que está consiguiendo, y porque es la etapa más dorada del Betis deportivamente. Entiendo yo. Ángel Aro, que es una estrategia, que esas palabras son estrategia comunicativa. Porque es que tú no puedes decir que no eres agitador del mercado y hacer esos fichajes, no puedes decir que no puedes hacer traspaso de magnitud y a las horas gastarte 8 millones de euros por medio futbolista, es decir, que se me entienda medio futbolista, por el 50% de los derechos federativos de Riquelme, aunque pague el 100%, pero ya sabemos todo, y lo explicó, por cierto, muy bien Manu Colchón en Diario de Sevilla, cómo eso después el Atlético de Madrid, para que entre en el concurso económico correspondiente, pagará la otra mitad el próximo verano, etcétera, etcétera. Y luego decir que Dani Ceballos en esas mismas declaraciones no objetivo, que está la puerta cerrada, Pues un mensaje del presidente, ¿no? cuando además, repetimos, y lo hemos dicho, ya ha habido acercamientos de la dirección deportiva del Betis con el entorno de Dani Ceballos este mismo verano. Pero Jesús, entonces yo te quiero preguntar,
Si nos consta que al director deportivo del Betis le gusta Ceballos. A Joaquín. Le encanta. Y a Pellegrini le encantaría. A Joaquín le gusta Ceballos. Y a Joaquín. Joaquín. Y Ceballos no está aquí, hay gente poderosa, gente en el club con poder que no le termina de convencer, ¿no? Puede ser, claro. Pero es que eso es una historia que viene de. Que yo creo que es ampliamente conocida y que viene de hace muchos años atrás, y en las propias palabras del presidente tú la puedes leer como que lo descarta en ese primer tomo de palabras, pero luego en el final, que para mí es lo más clave y lo más analítico, que te dice, no, es que yo creo que Dani Ceballos quiere sentirse jugador del Real Madrid. Ahí para mí me está dando a entender que en el momento en el que quiera sentirse futbolista del Betis, pues a lo mejor hay algo que hacer. Y querer sentirse futbolista del Betis es lo que yo decía antes, moverte, ir a la puerta de Florentino y decir, oye, que me quiero ir al Betis. De hecho, el año pasado, lo que comentaba eso antes, el Betis tiene acuerdo con Ceballos. El verano pasado el Betis tiene un acuerdo con Ceballos, que eso ya es decir mucho. Y luego, porque Dani tiene que bajarse el sueldo muchísimo, segundo escalón salarial de la plantilla, porque a Anthony e Isco no se va a acercar, ni de lejos, porque luego también hay un vestuario que hay una jerarquía y eso tienes que mantenerlo para que no haya problemas ahí. Pero luego está el tema de Madrid, que tú no puedes ir con 4 o 5 millones por el 50% de un futbolista a horas de que termine el mercado de fichajes. Este año, ¿la situación cuál es? Que se están manejando muchísimos perfiles, el tema de Mandrágora, otros jugadores que hay por ahí, y te lo tienes que traer prácticamente regalado. Y esa es la primera parte de las declaraciones de Ángel Aro. Por un lado te dice que sí, te lo tienes que traer prácticamente regalado, porque en su día ya renovó y la oportunidad de venir gratis ya la tuvo, y como bien ha dicho Jesús, con todas las partes implicadas y todas las versiones, pero por otro lado, que si Dani Ceballos se mueve, yo estoy convencidísimo, y si consigue que el Real Madrid le deje salir a un precio muy bajo, porque tiene que ser muy bajo, que el Betis se va a mover para traerlo. Otra cosa es que lo consiga que en el Madrid que salga barato. Quería preguntarte, Manu, por otro nombre que tú escribías hoy, el del Chimi Ávila, como hablábamos antes con Jesús, un jugador al que el Betis le está buscando una salida. Con el Chimi es lo típico de no hay nada, pero sí, me refiero. Ahora mismo no hay nada, hay tanteos como por 200 futbolistas de la plantilla del Betis, 200 tanteos cada día, pero a mí desde el entorno del Chimi Ávila me dicen que, aparte de que está centrado en el Betis, ha estado una semana antes preparándose en la ciudad deportiva para la pretemporada, tiene muchísimas ganas de volver a rendir. Si llega una oferta a lo largo del mercado que satisfaga tanto al Betis económicamente, porque todavía queda una parte del futbolista por amortizar, el Betis no puede regalar al Chimi Ávila por muy mal rendimiento que haya tenido, y también económicamente al futbolista y deportivamente, pues la van a escuchar y van a hacer todo lo posible porque se haga. Que llegue esa oferta o no, pues el mercado es muy largo y yo creo que también estamos hablando de una operación bien metida en el mes de agosto. Luego, mi opinión, para mí, apretando como está apretando Pablo García, Fornal, que te lo vas a tener que llevar a la derecha, el tema de Anthony, Riquelme de la izquierda y el Cucho iba a campo arriba. Es que es un futbolista que te sobra. Y el Betis, además, ese perfil de jugadores que son, no te voy a decir descartes, ¿no? Pero son jugadores de una plantilla de 25 de los 3-4 últimos en importancia. Si es capaz de sacarle algo de dinero, son operaciones que no tienen rémora deportiva. Al final no te afecta deportivamente, como le pasó con Asandiao, ¿no? Jugadores que al final te puedes quitar de encima. En el caso de Chimi, por la edad que tiene, por las lesiones y demás, no va a poder sacarle dinero más allá de la amortización. Pero bueno, si el Betis es capaz de quitarse al Chimi de Ávila de encima, yo creo que para el Betis sería una operación interesante porque es un jugador que aquí no ha terminado de demostrar para lo que vino, al menos en mi opinión. Y que para mí es un tipo de futbolista que hay partidos, ha tenido buenos partidos en la temporada, es de contextos muy específicos, pero para mí lo que más penaliza al Chimi Ávila es que está ocupando un hueco a la hora de minutos que está tapando a un futbolista como Pablo García, que tienes que darle minutos para mí sí o sí. Tal y como estamos viendo, cómo te ha salido el tema de San, cómo te ha salido el tema de Jesús, que el modelo del Betis ahora mismo tiene que ser seguir con este margen de ventas. Pablo García, un futbolista pues que por muy bético que sea, que es el más bético, estoy seguro, de todo el organigrama deportivo del Betis, pero sí, por Pablo García te vienen 30, 40, 50, 20, dependiendo del contexto, pues igual que eso pues lo vas a tener que vender porque las ventas nunca son malas. Al final es el tema, tienes que darle espacio a la cantera porque para eso te has gastado 30 millones de euros en la cantera. Lo que está claro es que va a haber movimientos en la delantera. Si sale el Chimi, si a Borja Iglesias, como parece ser, acabará en el Celta, si el Celta se decide a pagar. Si va a campo, tampoco sabemos si seguirá contando o no esta temporada para el Betis. Tiene que llegar un esfuerzo en la delantera. Yo es que creo, y no sé si estaba aquí Ismael Medina, no recuerdo, pero creo que fue estuvimos Ismael, hablando. Sí. Yo creo que es el mercado, si el Betis atina, puede ser uno de los mercados más importantes del Betis. Si el Betis atina, porque todo el mundo tiene claro cuáles son los problemas del Betis.
principalmente la portería del lateral izquierdo. Ahí ya se ha mejorado algo. Entiendo que Álvaro Valles mejorará. Mejorará. Junior Firpo mejora a Perró, que es la intención del club, que de los dos laterales, si tiene que forzar la salida de uno, sea Perró y no Ricardo Rodríguez, por eso de lo que tiene en el vestuario, que tiene cierta jerarquía en el vestuario, a pesar de ser un recién llegado Ricardo Rodríguez, que puede jugar de central, sobre todo, y lo más importante, que ha demostrado ser mejor lateral izquierdo que Perró. En los partidos importantes el que jugaba era Ricardo Rodríguez porque era mejor que Perró. De hecho, en la final lo cambió. Claro, Encontró el sexo de autopista por esa banda. Y junto con Azde, ¿no? Fue el problema de la banda izquierda. A raíz de ahí, yo creo que si el Betis es capaz de acertar en los sustitutos o de sustituir a los nombres que todo el mundo tenemos en la cabeza, bueno, hay que ser muy listo, hay que ver 4 partidos del Betis para darse cuenta que uno es Chimi Ávila, otro es Bakambu, otro es Bellerín. Son los nombres que le sale a todo el mundo. Si tú eres capaz de acertar y traer, más allá de lo que ya has traído, yo entiendo, por lo que le he visto a ese chico en el Girona y porque viene de jugar en un Atlético de Madrid, donde sobre todo el año pasado también jugó mucho, que ha sido internacional por España, yo entiendo que es un grandísimo recambio Riquelme de Jesús Rodríguez. Diferente perfil, es otro tipo de futbolista, pero entiendo que es un gran recambio. Me parece un buen recambio. Ahora... y encima gana dinero. Claro, por supuesto. Y encima de todo eso ganas dinero. Ahora, si el Betis, porque lo hemos usado antes, que no digo, esto es como que Pineda, que un nombre se ríe, como en el asunto de Dani Ceballos, pero si, por ejemplo, que es un nombre que ha salido, no, Chuguece para reforzar el flanco de ataque, hombre, si tú traes a Chuguece por Chimi Ávila, tú mejoras, ¿no? Si tú dices, hombre, voy a traer a Emerson por Bellerín, tú mejoras, ¿no? Si el Betis es capaz de, quitando las necesidades vitales, es decir, una vez que tú has salvado el cerebro y el corazón con la portería y el lateral izquierdo, ahora, venga, me voy a mejorar el brazo, venga, me voy a mejorar el pie, venga, y ya después eres capaz de decir, Bakambu, voy a traer a uno que... Y ya eres capaz de hacerte un listing completo y decir, toma usted, Manuel, haga usted ingeniería, nunca mejor dicho, el Betis va a poder optar de verdad a, para mí, el principal objetivo que debe tener el Betis este año, que es el único que le falta para mí a Manuel... Efectivamente. Con Manuel Pellegrini, que es de verdad clasificar al equipo para la Liga de Campeones. Es que esos nombres que tú has dicho, son los jugadores 23, 24 y 25 de la plantilla, no son tan difíciles de mejorar, porque son jugadores que a la hora de incorporar a futbolistas, a poco que tengan cierto nivel y que Pellegrini los meta en la rueda y en el tema de las rotaciones, yo creo que mejoran mucho. No tiene nada que ver con suplir a Johnny Cardoso, que ahí tú tienes que gastar el dinero y fichar un titular. Aquí no tienes que fichar a titulares por Bellerín, por Chimi Ávila, tienes que fichar jugadores que cuando entren, cuando vengan los partidos de Copa, los partidos de la UEFA Europa League, sobre todo en la primera fase, cuando entren no bajen el rendimiento como lo hacía, por ejemplo, Bellerín cuando jugaba con el Betis, lo poquito que ha jugado. Estamos hablando de un recambio, por ejemplo, del Chimi Ávila. No sé, a mí me cuesta ver que el Betis, por ejemplo, fiche un recambio como tal del Chimi. No, pues decir lo que sea Jesús, Pablo Fornal a la derecha, claro, medio centro. Pablo Fornal a la derecha, el tema de la cantera. Sí, claro, que a lo mejor el sustituto en la derecha es Pablo Fornal y ahí es lo que decíamos yo del centrocampista, claro. Ahí el salario del Chimito lo puede llevar a ampliar un poquito el hueco salarial que tienes para el centrocampista. Luego, por ejemplo, en la delantera, el tema de Bakambu es clave. Bueno, entendiendo que Borja Iglesias va a salir, que al final el Celta acabará pasando por el aro y dejará millón y medio, 2 millones, lo que le queda un poco esa diferencia con el salario, la amortización y tal. Pero Bakambu, viendo el rendimiento que ha dado en Europa, primero, no entiendo cómo le puede costar tanto al Betis moverlo cuando los jugadores que rinden en Europa tienen mercado, en ligas a lo mejor un poco más exóticas o por el centro de Europa o en Francia mismo, un equipo de la zona media, aspirante a Europa de la tabla, le podría venir muy bien Bakambu. Y por eso me cuesta también creer que se lo quiera quitar tan a la ligera. Creo que es un futbolista que de él va a depender el tipo de delantero que fiche, porque yo creo que el Betis sí va a firmar un delantero, pero si termina saliendo Bakambu, la apuesta va a ser mucho más importante que si te lo vas a quedar como segundo o tercer delantero y tienes que firmar a uno más joven y revalorizable. Estamos a 7 de julio, que hay muchísimo mercado en el Betis y hay tantos frentes abiertos. Hablamos antes del lateral izquierdo. Perró, nosotros informamos hace ya algunas semanas de que tenía un interés muy fuerte de la Bundesliga, pero es que Ricardo Rodríguez también es un futbolista con mercado por su experiencia, por su jerarquía, y en el Betis se busca y se maneja un perfil de lateral zurdo joven con proyección. Que, por no te digo que al final la pretemporada la van a empezar unos jugadores, pero que el mercado es muy largo y puede haber muchos movimientos en el Betis.
Hablaba yo contigo, Jesús, el otro día, ¿no? Fuera de cámara, la opción de que los compañeros de Sevilla sacaron de que Ricardo Rodríguez fuera el cuarto central y el Betis, si se conseguía sacar a Perró, fichara el lateral izquierdo. ¿Ves tú que el Betis debe ir por un lateral izquierdo o por un central en este caso? Yo siempre, haciéndote acopio de aquella conversación también y de lo que ya he dicho aquí, lo más importante siempre tiene que estar en la columna vertebral del equipo. Si tú ya tienes un buen lateral izquierdo, tipo Junior, si tienes otro de proyección que te pueda, el dinero al centro, porque los goles llegan por el centro. O sea, a mí esto me lo es muy básico, es una cosa muy básica del fútbol. Cuando la pelota tiene que llegar a la banda, que el de la banda la controle bien, que regatee al lateral, que la ponga y que el que está en el centro la meta. Con lo cual son 3 o 4 acciones antes de que haya un gol. Pero como el agujero esté por dentro, solo la tiene que controlar el delantero, una opción, darse la vuelta y meter. Con lo cual, el dinero siempre en la columna vertebral, en la parte central del equipo. Un buen portero, un buen defensa, un buen centrocampista y un buen delantero. Es que teniendo esos 4 pilares, bueno, 2 buenos centrales, ¿vale? Pero sobre todo uno, esa es la clave del Betis. Si para mí el Betis tiene que la inversión es Junior, quiero decir que el protagonista va a ser Junior en el lateral izquierdo, pero si el Betis tiene que firmar, voy a poner un ejemplo, una tontería, ¿vale? Para que la gente en casa me entienda fácilmente hablando de barrio. Si el Betis tiene, como si ahora hacemos en el barrio, mejor dicho, si el Betis tuviese 5 millones de euros, 4 millones de euros, 3 millones de euros para fichar al lateral izquierdo suplente o al cuarto central, yo me lo gasto en el cuarto central. El lateral izquierdo ya llegará de alguna manera. Porque entiendo que hemos visto en esta ciudad cómo se ha sustentado, lo que pasa es que encima los laterales eran buenos, pero hemos visto en esta ciudad cómo se ha sustentado un equipo campeón en la otra acera, con Bono, Diego Carlos, Koundé, Fernando, En-Nesyri. Así ha ganado títulos, ¿eh? Títulos importantes y Champions en la otra acera. ¿Hay ejemplos? Bueno, pero que sí hay ejemplos. Por todos lados. En el propio Betis de la Copa, ¿no? El propio Betis de la Copa, ¿no? Tenía un buen portero, tenía a Pesela y a Mar Bartra, tenía por delante a Guido y tenía al Panda que las metía todas. Después había gente brillante, como Canales, como Fekir, como le pasa a este Betis. Pero este Betis, yo insisto, es el milagro de los panes y los peces que con este portero, lo que pasa es que el Betis ha tenido a Llorente y a Bartra en un nivel espectacular, ha tenido a Cardoso en un nivel espectacular y no ha tenido a delantero, pero ha tenido a Isco y a Antony, que son los sustitutos si tú no tienes una buena última pata de la columna o una última vértebra, por llamarlo de alguna manera, de la columna. Pero es donde se sustenta todo. Yo insisto, si el Betis tiene que gastarse el dinero, yo creo que la apuesta debe ser el cuarto central. Y visto lo visto, no te extrañe que sea Mendy, que continúe un año más, porque parece que se está enconando el asunto con el PSV. Sobre todo porque el historial de lesiones que se sube de Llorente también, que va a acabar, bueno, que empieza la pretemporada lesionado, que se está recuperando en la Ciudad Deportiva, y Bartra, ¿no? Que también es un jugador que se lesiona bastante. Sí, bueno, ya han hecho una inversión importante en uno de los centrales, ¿no? Yo creo que pagar esa cantidad de dinero es una inversión importante para un futbolista que ha demostrado que tiene nivel para el Betis, pero pues, no deja de ser un fichaje que está cerca de los 10 kilos. Bartra es un futbolista que sigue dando buen nivel, pero es un veterano. Si le miramos el DNI, pues Bartra le quedará de fútbol lo que le quede, pero no mucho. Y con Llorente, que es un futbolista, para mí hasta que se lesiona, creo que es el futbolista calidad-precio. El mejor fichaje del verano. El más interesante de verano en la Liga, no en el Real Betis Balompié, posiblemente en la Liga. Junto al Dayoce por el Villarreal. Y Mbappé, ¿no? Que llegó gratis, ¿no? Bueno, Mbappé, eso de gratis hay que ponerlo un poquito en cuarentena, pero yo creo que en el caso de Llorente, si vuelve a su nivel, pues va a ser titular y es un central de garantías. Por lo tanto, el Betis lo que tiene que hacer es reforzar los centrales, que en algún momento de la temporada con 3 se te queda corto. Y lo estamos viendo, ¿no? Cuando tú juegas 50 y pico partidos a temporada, con 3 centrales te puedes quedar cortito. No, es que de momento no tiene 3 centrales. Tiene 2. Tiene dos. Bueno, Mendy se queda, tiene 3, ¿no? Bueno, eso. Quiero decir, entendiendo que sale Mendy, aunque se está complicando el asunto, insistimos por asuntos burocráticos de permisos de trabajo y demás. De hecho, el PSV ha firmado ya un central de Valencia. Y es que Llorente, a pesar de que él me decía, porque pudimos hablar con él, o pude hablar con él en el avión de vuelta después de Polonia, que iba a intentar llegar por todos los medios a principios de temporada, pero que él creía que no. Que él creía que la fecha que él entendía vista era para después del parón, efectivamente. Para estar al 100% después del parón por selecciones. Eso estamos hablando de que se come 2 o 3 jornadas de liga, ¿no? ¿Cuándo es el primer parón? 3, ¿no? 3. Se come 2 o 3 jornadas de liga. No es necesario quizás el futbolista arriesgarlo esa última jornada antes del parón, cuando después tiene 2 semanas para terminar de afinar
todo eso, pero Y sobre todo que después el parón futbolista- vuelve a ver, ya a la que el Europa futbolista League. se va a ir mañana, o sea, se va a ir el miércoles A Portugal. a Portugal, pero va a estar en ese, si la gente ya ha llegado, digamos, de salud al 100%, el de salud todavía está al 60, 70, tiene que mejorar. Es una lesión complicada, es la parecida a la lesión que tuvo Sabali nada más llegar, a la que tuvo Bakambu en el derbi frente al Sevilla, son lesiones de 3-4 meses, que no son musculares, son tendinosas, porque es lo que tiene un problema en el tendón, lo que se raja, lo que se parte es el tendón, pero bueno, el mejor Bakambu se ha visto después de la lesión, ¿no? Y un central al final no es un futbolista tan explosivo, a pesar de que es un central rápido, pero no es tan necesaria esa explosividad, ¿no? Como en otras posiciones. Lo que está claro, Manu, que mañana empieza la pretemporada con los reconocimientos médicos del Betis y es un verano o va a ser un verano de muchos movimientos todavía. Sí, va a haber muchísimos movimientos. Yo calculaba hace un par de semanas entre entradas y salidas mínimo unos 20 movimientos. Si tú empiezas a echar cuenta, son 2 porteros. Claro. Bueno, si puedes contar el movimiento de Ángel Ortiz, pues bueno, lo cuentas, pero ponle que no lo cuentas. 2 laterales izquierdos, porque yo creo que va a haber 2 laterales izquierdos y por tanto 2 salidas. El tema del centro del campo ya tienes otros 2 jugadores, ya te vas a 6-7 futbolistas. El tema de Anthony, Todos los cedidos que Rodrigo van a salir, porque Riquelme, ninguno de los cedidos va a quedar Iker en la plantilla. Losada, el tema de Borja Iglesias, te vas a unos 20 movimientos entre entrada y salida, que al final es un mercado. Cambiar una estructura tan amplia de la plantilla en un equipo, pues es complicado, ¿no? Y veremos también cómo lo adapta Manuel Pellegrini. Eso sí, es mucho más fácil que en otras circunstancias cuando ya tienes un bloque consolidado de muchísima calidad y que te da un rendimiento prácticamente asegurado. Y veremos si nos llega una oferta por Abde o por Altimira, que es el mercado, que el Betis está dispuesto a escuchar todo tipo de ofertas por sus jugadores. Y estarán bien vendidos si la cantidad es oportuna. Lo que pasa es que, insisto en el tema, hay que saber reemplazarlo, ¿no? Hay que saber reemplazarlo. Un Abde, por cierto, que terminó muy bien la temporada. Terminó la temporada como la empezó. Pasa que hubo un momento de la temporada crítico del marroquí, que de hecho le pasó por encima a Jesús Rodríguez, ¿no? Bendito adelantamiento de Jesús Rodríguez, que le ha valido al Betis 25 millones de euros de, Y recuperar al mejor Abde, a la vez. plusvalía, y además de recuperar al mejor Abde, ¿no? Que se vio en la final frente al Chelsea, que fue una auténtica pena que al final acabase lesionado. A ver, yo creo que el Betis, después de haber vendido a Jesús Rodríguez, no tiene ningún tipo de intención de vender a Abde, a no ser que la oferta sea desorbitada y fuera de mercado, que entonces sí. Pero que el Betis tiene ahora mismo bastante afianzada esa posición del extremo izquierda con Abde y con Rodrigo Riquelme, es algo de lo que no se preocupa ahora mismo. Yo creo que la parte del extremo izquierda y la parte de la media punta es hoy por hoy las únicas 2 preocupaciones que no tiene la dirección deportiva. La delantera, a ver, Borja Iglesias y Bakambu. En la banda derecha, Anthony. El lateral derecho, a ver si el ultimátum que desde la propia directiva, se le ha dado a Bellerín, exigiéndole, aquí hay que espabilar porque es que más oportunidades no hay, el asunto de que Emerson se ofrece, el representante de Emerson viniendo, aunque vino por otros temas, pero también ofreciendo el nombre de Emerson en el lateral derecho. El centro del campo, el lío es para verlo. La dirección deportiva, al menos hasta hace unas semanas, que se ha empezado a valorar el asunto de Ricardo Rodríguez como cuarto central, tenía claro que iba a firmar un cuarto central, porque el Betis se ha pasado todo el año sin cuarto central. No ha tenido el Betis cuarto central. Primero porque no había un cuarto central profesional, no lo había, era Mendy de la cantera, pero ya hemos visto cómo ha actuado Mendy con las lesiones durante todo el año. El lateral izquierdo, insistimos cómo está, y la portería se va a buscar un segundo lateral izquierdo y se va a buscar un segundo portero. Con lo cual yo creo que la parte, hoy por hoy, a 7 de julio, ni el extremo izquierda ni la media punta creo que son las preocupaciones del Betis. Yo con el tema de Abde, rápidamente, me parece un futbolista súper curioso, porque si quiere, yo creo que es titular indiscutible en el Betis y la demostración está. Tenemos una entrevista con el Diario de Sevilla, le preguntamos a quién quiere enfrentarse delante o no, y el tío nos dice que le da igual, que al que le pongan por delante se lo come. Y así nos lo dijo, así lo publicamos, y tú vas a la final con esas palabras dichas que te pueden hacer un roto si no haces ni un regate y quedas ahí expuesto, y se come al que le ponen por delante en una final europea hasta que, bueno, se lesiona. Bueno, yo te digo que cuando quiere es un futbolista totalmente diferencial, y creo que Pellegrini haría bien en centrarse también en recuperar a Abde, porque puede ser un salto de calidad para la plantilla tenerlo enchufado a ese nivel de final de temporada tremendo.
Pues veremos finalmente cómo avanza el Que mercado no del tire Betis penalti y ya está. y esa pretemporada que empieza mañana. Dar las gracias a los compañeros. Jesús, muchas gracias por Nada, tío, acompañarnos hoy. amigo, como siempre. Manu, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pineda, Un placer. sigas disfrutando de tus vacaciones. Nosotros vamos a hablar ahora de IFAM, que presentó sus nuevas motos eléctricas Lion Edir la pasada semana. Un evento cargado de potencia y diseño en una cita histórica para la movilidad urbana. Más de 60 invitados vivieron una experiencia única con la espectacular entrada de Antonio Galvarro como Iron Man sobre la nueva Lion. La presentación, dirigida por María Manzano, destacó la filosofía de IFAM, combinar estilo, potencia y personalidad para la vida urbana. Los asistentes probaron la gama completa, comprobando la potencia y el diseño de las motos en pista. La tarde continuó con un momento especial, la actuación en vivo de un saxofonista al atardecer que puso banda sonora al evento. Los modelos Lion y Dir destacaron por su diseño vanguardista y rendimientos perfectos para la movilidad urbana. La jornada finalizó con una cena tipo cóctel y merchandising oficial para los asistentes en un ambiente distendido y de comunidad. IFAM apuesta por una movilidad eléctrica potente y silenciosa con hasta 8 años de garantía, algo único en el sector. Su gama, inspirada en animales salvajes, ofrece libertad, agilidad y estilo para conquistar la ciudad. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa para IFAM, que se acerca a nuevos públicos con un enfoque más cercano y visual. Nosotros nos marchamos ya. Recordarles que el próximo jueves a la 1 volveremos con nuestro page de Twitter de Zona Deporte y el próximo lunes será nuestro último programa de esta temporada aquí en Zona Deporte. Daros las gracias a las compañeras Josema, Rocío y Álvaro que estuvieron de 10 detrás de las cámaras y el próximo lunes os esperamos aquí para seguir contando todo el mercado de fichajes, tanto del Sevilla como del Betis. Que pasen buena noche.